Y seguimos con la exposición Magíster Mila Segarra. Ahora le hablaré sobre el tema de violencia de género, en donde me tocó la parte del 3.1, que es de carácter vinculante. Esto desprende la parte que es 3.111, en la cual señala el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí en ambos tratados reconocen los derechos humanos. Estos tratados son de carácter indivisible. ¿Qué quiere decir indivisible? Que no se puede dividir. E interdependiente, por lo que no existe jerarquía entre ellos, ¿no? Asimismo, estos tratados sirven para interpretar los derechos civiles, políticos, económicos y sociales y culturales. Y por ende, estos tratados son aplicables a las personas que han sufrido violencia de género, llámese en caso de que sean agresiones físicas, agresiones psicológicas, que vayan en contra de la vida, el cuerpo y la salud. Como siguiente punto le cedo la palabra a mi compañero, quien va a explicar lo que sigue de este tema. Muchas gracias, eso es toda mi participación. Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, esta ha sido una convención para salvaguardar a los niños, para que de manera legislativa los estados puedan brindar obligatoriamente a un niño a derechos fundamentales, tales como su nombre, un hogar, una nacionalidad, derecho a la educación, derechos hacia la salud, derechos fundamentales para que este niño pueda tener un correcto crecimiento, tanto fisiológica como intelectualmente. Contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos. En este instrumento internacional tiene especial relevancia en cuanto a la violencia basada en género. Es importante observar que en muchos mecanismos internacionales de prevención de la tortura se pone de relieve la importancia que la interpretación de la tortura sea sensible al género, como por ejemplo a las mujeres embarazadas. La prohibición de la tortura genera una obligación ineludible como principal énfasis en el derecho de las mujeres. Bien, con todos, buenas noches. Les saluda el estudiante Tejada y por medio de este video, en esta oportunidad, voy a hablar acerca de 3 puntos importantes. Uno de estos puntos es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El siguiente punto, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y como último punto, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Continuando, acerca del primer punto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Bien, se entiende por delincuencia organizada también como el crimen organizado, donde un grupo de personas bien organizadas cometen actividades ilícitas. Estas actividades podrían ser tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, etcétera, ¿no? Y transnacional, que están en diferentes puntos podrían ser países en diferentes continentes. Bien, esta convención, como bien sabemos, convención es llegar a un acuerdo. Bien, dice que primer instrumento global de lucha contra la delincuencia organizada transnacional y sus 2 protocolos. Habla de 2 protocolos importantes para combatir esta delincuencia organizada, ¿no? O crimen organizado. El primer protocolo es para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Y el segundo protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Bien, estos 2 protocolos establecen la obligación de los estados de adoptar medidas adecuadas para prestar asistencia y protección a las víctimas de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Esto es lo que esta convención ha desarrollado, ¿no? Estos 2 protocolos para, como dice, adoptar medidas y
de esta manera contrarrestar este tipo de actividades ilícitas. Como segundo punto, voy a hablar acerca del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, donde este Estatuto de Roma tipifica crímenes humanos. Estos crímenes pueden ser crímenes de guerra, comprendiendo el genocidio, ¿no? Diversas formas de violencia sexual también, como la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, la esterilización forzada y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable. En un primer tratado internacional de alcance general que incorpora una mención expresa del término género, aun cuando no llega a tener un significado distinto de sexo. En uno de los artículos, el artículo 7, inciso 3, que a los efectos del presente estatuto se entenderá que el término género se refiere a los dos sexos, masculino y femenino. En el contexto de la sociedad, el término género no tendrá más aceptación que la que antecede. Además, este estatuto introduce el término violencia por razones de género para distinguirlo de violencia sexual y violencia contra los niños, junto con los cuales constituye temas considerados especialmente relevantes para la actuación fiscal, como lo escoge el artículo 42 y numeral 9, donde dispone que el fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en estos temas. Esto sería todo en cuanto al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y como último punto, hablar sobre la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Antes que nada, esta declaración da un concepto claro de qué es violencia contra la mujer, y dice que todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto se produce en la vida pública como en la vida privada, dice. Por otro lado, la declaración reconoce el sustrato cultural de la violencia contra la mujer, al señalar que constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y la discriminación en su contra por parte del hombre, e impedido el adelanto pleno de la mujer. Bien, esto es muy cierto, ¿no? En muchos países de Europa, donde se realizan diversas marchas, normalmente reclamando sus derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, en algunos casos esto podría decirse que es una marcha que se puede entender, ya que en muchas empresas normalmente hay una discriminación por parte de los jefes, donde mayormente buscan mano de obra masculina y la femenina lo echan de un lado. Eso tiene que ver más que todo ya de una manera cultural, por decirlo así. Asimismo, Paz Rodríguez en el 2012 considera que esta declaración supuso un avance histórico en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque considera que las diferentes formas de violencia ejercida contra las mujeres son violaciones de los derechos humanos, dice. Y también no limita la definición de violencia a la violencia física, sino que incluye la violencia psicológica, también la sexual, amenazas y la privación de libertad, que se produce tanto en el contexto familiar como en el de la comunidad o el Estado. Bien, eso sería todo en cuanto a estos 3 puntos que se tenía que hablar. Sin más nada que aportar, quiero despedirme y muchas gracias.